5 años después de enterrar a su esposa, el millonario caminaba por el cementerio, convencido de que nada en el mundo podría sorprenderlo. Pero al acercarse a la lápida de su amada, vio dos siluetas, una mujer idéntica a su esposa y una niña que parecía su copia en pequeño. Y en ese instante, el suelo bajo sus pies dejó de existir. César Hernández era el tipo de hombre que parecía inalcanzable. Millonario, elegante, dueño de empresas que aparecían en portadas de revistas y símbolo de éxito absoluto. Todo lo que tocaba prosperaba, hasta el día en que perdió lo que más amaba. Diana, su esposa, su alicerce, la mujer que convertía su mansión fría en un hogar, cayó de repente frente a él, víctima de un infarto fulminante. Ninguna ambulancia, ningún médico, ningún dinero pudo salvarla. Y en ese instante, el imperio de César se derrumbó. ¿De qué sirve el poder si ni siquiera pude comprar de vuelta su corazón?, murmuraba en las madrugadas, mirando el vaso vacío y el eco de su propia respiración. La vida perdió su brillo. El hombre que antes dirigía reuniones millonarias, ahora pasaba los días dentro de la mansión, rodeado de recuerdos que lo destrozaban. Las cortinas permanecían cerradas. La chimenea nunca volvió a encenderse. El piano de cola que Diana tocaba antes de dormir se convirtió en una pieza muda. A veces, él subía al cuarto de ella solo para sentir el perfume que aún flotaba en el aire. «Me dejaste aquí, solo, amor», susurraba, inclinado sobre su almohada, sin notar cómo pasaban las horas. El duelo lo consumía desde adentro, convirtiéndose en lo único que todavía sabía sentir. La única persona que lo visitaba era Yvette, la hermana menor de Diana. Tan parecida en los ojos y en la ternura, pero con un semblante eternamente triste. Desde el velorio no lo abandonó. «Necesitas comer algo», decía con voz serena mientras arreglaba la mesa. César rara vez respondía, pero a veces dejaba escapar: «Si no vinieras, creo que ya habría olvidado cómo es oír a alguien». Y ella sonreía con melancolía. En los últimos 5 años, los dos construyeron una amistad silenciosa, un vínculo de dolor compartido. Yvette escuchaba, cuidaba, preparaba el té que Diana hacía y lo consolaba cuando él se derrumbaba. «Tenemos que seguir, César. Por ella», repetía. Él fingía creerlo, pero sabía que su corazón estaba muerto. Esa mañana, el calendario marcaba el día que él más temía. 5 años desde que la perdió, el aniversario de la muerte de Diana. César despertó antes del amanecer. Se puso el mismo traje negro de todas las visitas al cementerio. El chofer se ofreció a llevarlo, pero él se negó. Quería manejar solo, con el radio apagado, oyendo únicamente el ronquido del motor y el peso de su propia respiración. En el asiento del pasajero, un ramo de lirios blancos. «Siempre te gustaron», murmuró, sin contener la lágrima que rodó lentamente. Cuando llegó, el viento frío lo recibió como un viejo enemigo. Los árboles se mecían con un ritmo lento y el cielo parecía demasiado gris, incluso para un día de invierno. César caminó entre las tumbas con pasos pesados, la corbata ligeramente torcida y la mirada fija al frente. Cada vez que veía el nombre de Diana en la piedra fría, algo dentro de él se rompía de nuevo. «Un año más, mi amor, y yo sigo aquí, atrapado en el ayer», dijo en voz baja, arrodillándose frente a la lápida. Pero antes de poder recomponerse, un movimiento a lo lejos llamó su atención. 2 siluetas femeninas estaban frente a la misma tumba. Una mujer rubia, de cabello corto y cuerpo delicado, arrodillada ante la lápida exactamente como Diana solía hacerlo. A su lado, una niña pequeña, de cabellos dorados y piel clara, se apoyaba en ella con mirada triste, abrazándola por la cintura. César frunció el ceño, el corazón acelerando. «¿Quiénes son?», pensó, avanzando un paso. Algo en la manera en que la mujer se inclinaba, en el gesto con que acariciaba el retrato grabado en la lápida,
Era como ver a Diana otra vez. Se escondió parcialmente detrás de un árbol, incapaz de respirar con normalidad. La mujer lloraba en silencio, los ojos llenos de lágrimas fijos en la fotografía de la mujer rubia dentro del marco dorado, la imagen que César conocía de memoria. La niña, callada, apoyó su cabecita en el hombro de la madre, intentando consolarla solo con su presencia. La escena tenía algo sagrado. El viento movía las hojas y el cabello de ambas brillaba bajo la luz fría del día nublado. César llevó la mano a la boca, todo su cuerpo temblando. El tono del llanto, el gesto, la ternura en la mirada de aquella niña, todo parecía un espejo del pasado que él creía haber perdido. No puede ser, no puede, repetía, con los ojos húmedos, mientras la escena frente a él parecía un delirio real. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, ambas se levantaron. La mujer tomó la mano de la niña y miró por última vez el retrato en la lápida. Fue en ese instante cuando su rostro se reveló por completo. César sintió el piso desaparecer bajo sus pies. El tiempo pareció detenerse. Era ella, Diana, y la niña, una copia viva de ella. Dios mío, ¿qué está pasando?, pensó, paralizado. Se quedó allí, escondido, observándolas desaparecer entre los árboles. Pero el instinto, el mismo que lo hizo triunfar en los negocios, gritó más fuerte. Y, aún temblando, se puso de pie. No sabía qué buscaba, ni si soportaría la respuesta. Pero sabía que tenía que seguirlas. César mantenía el auto a una distancia segura, con la mirada fija en las luces traseras del vehículo que seguía adelante. La carretera sinuosa se extendía entre árboles oscuros y silenciosos, y el sonido del motor parecía ser la única señal de que él seguía despierto. Sus manos sudaban sobre el volante, el corazón desbocado. No puede ser ella, se no puede, repetía mentalmente, pero cada gesto de aquella mujer, cada inclinación del rostro al cuidar a la niña, era un golpe certero a su cordura. A medida que el auto de ella se alejaba de la ciudad, el millonario se sentía menos como un hombre y más como un fantasma persiguiendo su propio pasado. El vehículo se detuvo frente a una casa modesta, sencilla, con paredes desgastadas y un pequeño jardín lleno de juguetes infantiles. César apagó el motor y observó desde la penumbra. La mujer salió primero, tomando de la mano a la niña. La luz del porche iluminó su rostro, y él perdió el aliento. Era imposible negarlo. Era Diana, la misma piel clara, el mismo corte de cabello, la misma mirada que lo hipnotizaba hacía una década. Por un instante, César sintió el suelo moverse. Si es un sueño, que no termine ahora, pensó, mientras la respiración se tornaba pesada y desordenada. Las vio entrar. A través de la ventana, observó a la mujer arreglar una pequeña mesa mientras la niña, esa pequeña rubia que él no podía dejar de mirar, dibujaba en el piso con gises de colores. César se acercó lentamente, apoyando el rostro contra el vidrio, con el corazón a punto de romperle el pecho. Las risitas suaves de la niña atravesaron el silencio de la noche, y aquello lo hirió más que cualquier recuerdo. Era una alegría que él no conocía hacía años, y, entre el sonido infantil, la voz de ella. La voz de Diana. «Hija, ven a cenar». Esa frase sencilla fue como una sentencia divina. Sin pensarlo, César empujó el portón y caminó hasta la puerta, ignorando el miedo, la razón, todo. Tocó una vez, silencio. Tocó de nuevo, más fuerte. Adentro se escucharon pasos, un susurro. La perilla giró lentamente y entonces apareció ella. Diana, viva. El mundo se detuvo. Sus ojos se abrieron con sorpresa. El cuerpo tembló, y por un segundo el tiempo pareció suspendido entre el pasado y el presente. «César», murmuró llevándose la mano a la boca. Él no logró responder, solo dio un paso adelante, tocándole el rostro como quien toca un milagro. «Diana, ¿eres tú de verdad?». Su voz salió temblorosa, casi infantil.
Yo te enterré con mis propias manos, completó sin contener el llanto. Ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente. Nunca quise irme, dijo, con un sollozo contenido. Pero no tuve elección. Las palabras quedaron flotando en el aire como una revelación incompleta. César tambaleó, apoyándose en la pared. La pena, la alegría, la confusión, todo llegó de golpe. Ese cuerpo que él juró muerto estaba ahí, vivo frente a él. Diana cayó de rodillas, los hombros temblando en llanto. César, incapaz de contenerse, se arrodilló también y la abrazó. Fue un abrazo desesperado, casi brutal, de quien intenta unir dos mundos separados por la muerte. Dios mío, pensé que estaba volviéndome loco, que te veía en cada sombra, en cada sueño, susurró él, apoyando su rostro en el de ella. Y yo soñaba contigo todas las noches, respondió Diana entre lágrimas, y en todas te veía buscándome. La casa, pequeña y silenciosa, parecía contener una vida entera suspendida. La niña observaba desde la puerta, con ojos curiosos y confundidos. César la vio y el corazón se le apretó. Tenía el mismo tono de cabello de Diana, la misma inocencia en la mirada. Por un instante creyó estar frente a un recuerdo vivo, como si el destino hubiera decidido devolverle la vida en forma de un pequeño espejo angelical. ¿Quién es ella?, preguntó casi sin voz. Diana lo miró un segundo, respiró hondo y respondió únicamente: «Después te explico. Ahora solo abrázame». Y él la abrazó. Durante minutos que parecieron horas, se quedaron allí atrapados en el tiempo, mientras la niña, curiosa y silenciosa, se acercaba con pasos suaves, sosteniendo un dibujo recién hecho. En el papel, un hombre, una mujer y una niña tomados de la mano bajo un sol amarillo. César lo observó con el corazón derrumbándose. «¿Dibujaste esto para quién?», preguntó en voz baja. La niña se encogió de hombros y respondió: «Para ti», y señaló a César. En ese instante, él supo que nada volvería a ser como antes, y que la verdad, fuera cual fuera, estaba a punto de cambiarlo todo. Las horas parecían disolverse dentro de aquella pequeña casa. La mesa seguía servida, los cubiertos olvidados, y el reloj en la pared marcaba el tiempo como si se burlara de ellos. César, sentado en el sofá, mantenía la mirada fija en Diana. Cada rasgo de su rostro era un golpe de realidad. Los ojos llenos de lágrimas, el temblor de las manos. Era imposible negarlo. Ella estaba viva. «Necesito entender, Diana», murmuró él con la voz ronca. «¿Cómo es posible? ¿Por qué nunca volviste conmigo? ¿Por qué me dejaste creer que estabas muerta?». Diana bajó la mirada, respirando con dificultad, como quien carga una confesión demasiado pesada. «Lo intenté, César, te juro que lo intenté, pero ella no me dejó». Él frunció el ceño, confundido. «¿Ella quién?». La mujer levantó la mirada y el nombre salió de sus labios como un veneno guardado por años. «Yvette». El silencio que siguió fue cortante. César quedó inmóvil, sintiendo la sangre helársele en las venas. «¿Mi cuñada?», preguntó con incredulidad. «¿Tu hermana?». Diana asintió, dejando que las lágrimas cayeran sin resistencia. «Ella nunca me perdonó por tener lo que ella quería, ni a ti ni la vida que construí a tu lado». La revelación lo golpeó como un puñetazo. «No, no puede ser». Se levantó, caminando alterado de un lado a otro, con las manos en el cabello. «Ella cuidó de mí todos estos años, Diana. Fue mi apoyo, mi consuelo. Lloraba conmigo». Su voz se quebraba. Diana lo observó en silencio hasta que dijo: «Lloraba porque sabía lo que había hecho, y necesitaba mantenerse cerca para asegurarse de que yo no regresara». César se volvió hacia ella, el dolor ardiendo en sus ojos. «¿Qué te hizo?». Diana respiró hondo, tratando de ordenar los fragmentos de su historia. «Aquella noche, yo me sentía mal. Mi corazón latía descontrolado, y ella me llevó al hospital. Pero Yvette trabajaba ahí, ¿recuerdas?
Tenía acceso a todo. Alteró mis exámenes, falsificó informes, firmas, y me declararon muerta. Me sedaron, César. Me enterraron viva en la memoria de todos. El millonario tambaleó llevándose la mano a la boca. «Dios mío», ella continuó, la voz quebrándose. «Desperté días después en un cuarto aislado. Descubrí que estaba embarazada. Nadie lo sabía». Y fue entonces cuando ella apareció, diciéndome que si intentaba volver, haría desaparecer a mi hija. ¿Dijo eso?, interrumpió César horrorizado. ¿Así, con esas palabras? Diana asintió llorando. Me miró a los ojos y dijo, «Si regresas, nunca volverás a ver a tu hija». Yo no podía arriesgarme, César. Huyé, oculté mi nombre, viví con miedo todos estos años. Cada vez que un auto se detenía frente a la casa, yo creía que era ella viniendo por mí. El silencio que siguió era espeso, casi insoportable. César se inclinó frente a ella con los ojos nublados. ¿Por qué haría eso? ¿Por envidia? ¿Por amor? ¿Por locura? «Por todo junto», respondió Diana con la voz temblorosa. Ella creía que el amor podía tomarse, comprarse, manipularse. Quiso borrarme para ocupar mi lugar, y durante 5 años lo logró. César cerró los ojos, luchando contra el llanto. Yo confié en ella, Diana. La dejé vivir dentro de mi dolor. Golpeó el suelo con fuerza. Dios, la dejé entrar en mi casa, en mis días, en mi luto, y ella estaba riéndose por dentro. Diana tomó su rostro con ternura. No tenías cómo saberlo. La niña apareció en el pasillo, abrazando un muñeco de trapo. Miró a los dos, asustada por el llanto contenido. César se volvió despacio hacia ella y el tiempo pareció detenerse. Sus ojos encontraron los de la pequeña. Los mismos ojos de Diana, profundos y dulces, con ese brillo sereno que él amaba. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Dio un paso, luego otro, hasta quedar a pocos centímetros de ella. «Ella es mi hija, ¿verdad?», preguntó con la voz temblando, casi un susurro. Diana lo observó en silencio, incapaz de hablar, solo asintiendo mientras las lágrimas corrían. El millonario se arrodilló frente a la niña, arrugando el traje contra el piso. «¿Cómo te llamas, mi cielo?», preguntó, intentando sonreír pese al llanto. «Angélica», respondió ella con una voz dulce y curiosa. César sintió el mundo girar. El nombre parecía un regalo, una promesa viva. «Angélica», repitió, saboreando cada sílaba. «Tienes las manos de tu mamá». Extendió su mano, vacilante, y la niña, después de un instante, sostuvo sus dedos con delicadeza. Ese pequeño toque fue poderoso. César sollozó. «Dios mío, siento su sangre aquí, nuestra sangre». La jaló hacia un abrazo y el tiempo simplemente se deshizo. La niña apoyó la cabeza en su hombro y en un gesto instintivo susurró, «Está llorando, señor». César cerró los ojos, el alma entera temblando. «Es porque pensé que nunca volvería a vivir algo así, hija mía». Diana llevó la mano a la boca, el rostro inundado de emoción. Ese «hija mía» salió de él como una oración, y en ese instante el vacío de 5 años se llenó. Por primera vez en mucho tiempo, el millonario sintió el corazón latir por algo que realmente valía la pena. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Él siguió abrazando a la niña, respirando su aroma dulce de infancia, mientras las lágrimas corrían sin vergüenza alguna. Dios, pensé que ya no tenía nada vivo dentro de mí. Diana los miraba, emocionada, con las manos temblando. Y por primera vez en 5 años, el silencio de la noche fue roto por algo que no era dolor, sino el sonido de una familia que volvía a nacer. Esa misma noche que trajo lágrimas y reencuentro, también cargaba, silenciosa, el presagio de algo oscuro. Mientras César dormía en el sofá, exhausto por el torbellino de emociones, Diana permanecía despierta, observando a su hija dormir en los brazos de él. Había una paz ahí, una especie de reparación que jamás creyó que volvería a sentir.
pero dentro de ella también vivía el miedo antiguo, ese que tenía el rostro de su propia hermana. Cada golpe del viento contra la ventana hacía que su corazón se acelerara. Ella lo va a descubrir, pensaba. Yvette siempre descubre todo. Al otro lado de la ciudad, en un departamento moderno y frío, Yvette encendía otro cigarrillo. El humo subía lentamente mientras ella miraba fijamente el celular sobre la mesa. Eran casi las 11 de la noche. Como hacía cada año, marcó el número de César. «Vamos, querido, contesta», murmuró con una sonrisa tensa, pero el tono resonó en el vacío. Llamó de nuevo, y otra vez. 10 intentos, ninguna respuesta. La molestia se convirtió en inquietud. Él nunca deja de contestar en el aniversario de la muerte de ella, murmuró, frunciendo el ceño. La punta del cigarro se consumió hasta el filtro sin que ella lo notara. Con la sangre calentándose, Yvette tomó la bolsa y el teléfono y marcó al cementerio. «Buenas noches. Soy familiar del señor César Hernández. Él suele visitar la tumba de su esposa cada año, pero hoy no he podido comunicarme con él. ¿Por casualidad pasó por ahí?» El empleado, sin malicia, respondió: «Sí, señora, estuvo aquí por la mañana, pero ya había una mujer con una niña. Creo que estuvieron un rato juntos». La voz del hombre se desvaneció bajo el grito mudo de Yvette. La sangre se le heló, colgó de golpe con el corazón martillando en sus sienes. «Una mujer y una niña», repitió en voz baja mirando su propio reflejo en el espejo. Un escalofrío recorrió su espalda. Los recuerdos regresaron con violencia. El hospital, el cuerpo sedado, el reporte falsificado, el llanto de su hermana suplicando respuestas. Todo lo que había enterrado junto con Diana ahora amenazaba con salir a la superficie. No, no puede ser. Ella no tendría el valor. Pero sus manos temblaban, delatando el miedo. Tomó el teléfono y llamó a un número que durante años prometió no volver a marcar. Una voz masculina ronca contestó: «Yvette, ¿cuánto tiempo?». Ella respiró hondo, mirando por la ventana hacia la ciudad dormida. «Necesitamos vernos, ahora». Minutos después, en un estacionamiento abandonado en las afueras de la ciudad, 3 hombres esperaban dentro de un auto oscuro, sin faros, sin motor encendido. Yvette llegó envuelta en un abrigo, con los ojos duros. «Ella volvió», dijo sin rodeos. El mayor, un hombre de barba gris, soltó una risa incrédula. «Eso es imposible. Vimos el ataúd cerrado, Yvette». Ella se acercó con una mirada que mezclaba furia y pánico. «Vieron lo que yo quise que vieran, pero ahora está viva, y con una niña». El hombre abrió los ojos con sorpresa. «¿La hija de ella?». Yvette asintió lentamente. «La hija de ella. La hija de ellos». El aire pareció hacerse más pesado dentro del auto. «Entonces se acabó», dijo el más joven con frialdad. «Si ella aparece, todo sale a la luz. Falsificación, secuestro, fraude, caeremos todos». Yvette guardó silencio unos segundos antes de responder. «Por eso no podemos permitir que siga viva». Las palabras salieron heladas, duras, como si hubieran sido ensayadas por años. «Esta vez, yo misma voy a terminar con esta historia». El silencio que siguió se rompió solo con el sonido lejano de un tren. Uno de los hombres asintió, aunque con duda. «¿Estás segura?». Yvette miró hacia la oscuridad y susurró: «Completamente». Mientras tanto, en la pequeña casa, César dormía con Angélica acurrucada en sus brazos. Diana, observándolos, sintió un escalofrío inexplicable, como si algo estuviera a punto de romperse otra vez. La brisa fría entró por una rendija de la ventana, moviendo las cortinas suavemente. El reloj marcó la medianoche y el viento trajo el sonido lejano de unos neumáticos en la carretera. Ella se levantó, cerró las ventanas, pero el presentimiento no se fue. «Algo va a pasar», pensó, mirando a su hija y al hombre que amaba. Esa misma madrugada, Yvette subió al auto, con la mirada fija en la oscuridad frente a ella.
Ella me quitó todo una vez. No lo hará de nuevo. El motor rugió, cortando la noche silenciosa. La madrugada cayó sobre la ciudad como un velo de plomo. La casa sencilla donde estaban César, Diana y Angélica parecía sumergida en un silencio de paz. El reloj marcaba poco después de las 2, cuando un viento fuerte hizo crujir las ventanas, y Diana, inquieta, abrió los ojos. Por un instante creyó que era solo el viento, pero entonces lo escuchó. Pasos afuera, pasos firmes, marcados, que se acercaban a la puerta. Su corazón se disparó. «César», susurró, tocándole el hombro. «Hay alguien afuera». Él despertó sobresaltado, aún somnoliento, pero su expresión se endureció al instante. Afuera, entre las sombras, 4 siluetas se movían despacio. Un auto negro estacionado sin faros, el sonido metálico de algo arrastrándose, y al frente de todo, Yvette. Su rostro ya no era el mismo. La belleza fría de antes había dado paso a una furia contenida, algo que ardía en sus ojos. Vestía de negro de pies a cabeza, el cabello recogido en un moño deshecho, y su respiración corta delataba la tensión creciente. «Pensé que te había borrado de mi vida, Diana», murmuró para sí mientras avanzaba hacia el portón. «Pero siempre insistes en volver para quitarme lo que es mío». César se levantó silenciosamente y tomó su celular, ocultándolo en el bolsillo sin saber si tendría tiempo de usarlo. «Toma a la niña y quédate detrás de mí», dijo en voz baja, tratando de mantener la calma. Diana obedeció, abrazando a Angélica con fuerza. El sonido de los pasos afuera se hizo más intenso, hasta que ¡bam! Un golpe violento en la puerta hizo gritar a la niña. «¡Abre, César!». La voz de Yvette retumbó cargada de odio. «Sé que ella está ahí. Abre antes de que la tire». El hombre se acercó a la puerta, con la mirada firme pero la sangre helada. «¿Qué quieres, Yvette?», gritó con una mezcla de miedo y rabia. Del otro lado ella rió, una risa amarga, enloquecida. «¿Qué quiero? Lo que siempre fue mío. La vida que ella me robó, el amor que tú me negaste». La madera tembló cuando uno de los hombres la pateó abriéndola de golpe. En segundos, todos irrumpieron en la casa. Uno de ellos tomó a César por los hombros y lo lanzó contra la pared. Diana gritó. Angélica se escondió detrás del sofá, llorando desesperada. Yvette entró al final. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos, la expresión tomada por una mezcla de ira y desesperación. «5 años, Diana», gritó, señalándola con el dedo. 5 años fingiendo ser la muerta mientras yo cuidaba de su dolor. No tienes idea del infierno que viví viendo cómo él lloraba por ti todos los días, y aún así, amando a un fantasma. Diana, temblando, se puso frente a su hija. «Tú destruiste mi vida, Yvette. Me quitaste todo, me hiciste vivir escondida como una criminal». «Te di el castigo que merecías», replicó Yvette, con los ojos brillando de furia. «Tú siempre lo tuviste todo, la belleza, el amor, la atención. Desde niñas todo giró alrededor de ti. Yo solo quería lo que era justo. Solo quería una oportunidad de ser amada como tú lo fuiste». César intentó soltarse gritando. «Eso no es amor, Yvette, es enfermedad. Me engañaste, me llenaste de mentiras». Ella se volvió hacia él, la voz temblorosa, cargada de rencor. «Yo te amé de verdad, César, más de lo que ella jamás te amó. Yo estuve ahí cuando ella te dejó, cuando no podías ni levantarte de la cama. ¿Y sabes qué es lo peor? Regresa, y tú vuelves corriendo a sus brazos». «Basta», bramó Diana con lágrimas ardiendo en los ojos. «Mírate, Yvette, te perdiste en tu propio odio». Pero su hermana parecía no oír. Caminó lentamente hacia el sofá, donde Angélica se ocultaba. «Así que esta es la niña que cuidaste tanto, ¿verdad?», dijo con un tono venenoso. «La hija del hombre que yo amaba y de la mujer que arruinó mi vida». Diana avanzó desesperada. «Ni se te ocurra tocarla». Pero Yvette solo sonrió, una sonrisa vacía, rota. «No voy a lastimarla todavía. Solo quiero que sientas el miedo que yo sentí todos estos años
imaginando que podías volver a tomarlo todo. El silencio se volvió asfixiante. La respiración agitada de César y los sollozos de Angélica eran los únicos sonidos. Ivette dio un paso adelante, los ojos llenos de lágrimas, pero fríos. Siempre fuiste la favorita, Diana, la perfecta, la esposa, la madre, el ángel, y yo, siempre la sombra. Miró a César con la voz hecha pedazos. Pero ya no soy la sombra, soy el final de tu historia. Diana retrocedió, todo su cuerpo temblando. Por favor, Ivette, no hagas esto. Su hermana inclinó la cabeza, con una sonrisa amarga. Ya lo hice. La tensión estalló en el aire. Uno de los hombres se acercó a Diana, pero ella lo empujó con fuerza, cubriendo a Angélica con su cuerpo. César luchaba por soltarse, gritando sus nombres. Ivette observaba todo con ojos desorbitados, completamente fuera de sí. Su rostro era el de alguien que había perdido el alma. Sus manos temblaban, pero su mirada estaba fija, ciega, vengativa, decidida. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, dio un paso adelante y levantó algo brillante que escondía bajo el abrigo. Diana soltó un grito desgarrador. El tiempo pareció detenerse. Todos contuvieron la respiración. Y por un instante, el aire entero de la casa se llenó del miedo absoluto de que el final por fin había llegado. El instante previo al caos fue breve. Un trueno lejano y el grito contenido de Diana resonando por la sala. Ivette, consumida por un arranque de odio, dio un paso más, con el brillo metálico aún en su mano. Pero antes de que pudiera actuar, una serie ensordecedora de golpes reventó la puerta. ¡Policía! La voz firme cortó el aire y la madera cedió bajo el impacto. Luces entraron en la casa como un rayo, y en segundos el sonido de botas y órdenes gritadas llenó el ambiente. César respiró aliviado, el corazón a punto de estallar. Había llamado a la policía minutos antes, mientras Ivette seguía afuera, y ahora ese pequeño gesto era lo único que separaba la vida de la tragedia. Los hombres armados retrocedieron, sorprendidos por la irrupción. Uno intentó correr hacia la parte trasera, pero fue derribado antes de dar 2 pasos. Otro soltó el arma y levantó las manos. El ruido de las esposas y los gritos se mezclaban con el sonido apagado de la lluvia que empezaba a caer afuera. Ivette, aturdida, miró alrededor como si el mundo se le viniera encima. «No, no, no, no», murmuraba con los ojos llenos de desesperación. El objeto en su mano resbaló, chocó contra el piso y rodó hasta detenerse a los pies de un policía. Diana aún abrazaba a Angélica, con el cuerpo temblando y el rostro empapado en lágrimas. César corrió hacia ellas y las rodeó con sus brazos, protegiéndolas como si fueran lo último que le quedaba en el mundo. «Ya pasó. Se acabó, mi amor. Se acabó», susurró, aunque él mismo no estaba del todo convencido. Angélica sollozaba contra el pecho del padre. El sonido de las sirenas afuera traía una mezcla extraña de seguridad y trauma. Lo ocurrido no sería fácil de olvidar. Al otro lado de la sala, Ivette fue sometida. 2 policías la sujetaban de los brazos, pero ella seguía luchando, gritando palabras que mezclaban rencor y delirio. «Ella me robó, siempre me robó, no entienden, esa vida debía ser mía». Su mirada era salvaje, el cabello enmarañado, el rostro convertido en una máscara de desesperación y envidia. César la observó con una mezcla de rabia y compasión. «Lo destruiste todo, Ivette, incluso a ti misma», dijo con voz firme, aunque llena de dolor. Ella giró lentamente el rostro hacia él, con lágrimas ardiendo en los ojos. Solo quería ser amada. ¿Era mucho pedir?, preguntó, antes de ser llevada hacia afuera por los agentes. Diana cayó en el sofá, exhausta. Le temblaban las manos y el cuerpo parecía incapaz de sostener el peso de lo vivido. César se arrodilló frente a ella, tomando su rostro con ternura. «¿Estás bien?», preguntó con voz quebrada. «Sí,
Ahora sí, respondió ella, respirando hondo, pero pensé que no iba a lograrlo. Él pasó los dedos por su cabello y apoyó la frente contra la de ella en un gesto silencioso de amor y gratitud. Lo lograste, Diana. Volviste, y jamás voy a permitir que alguien te aleje de mí otra vez. Angélica se acercó lentamente, aún asustada, y se acurrucó entre ambos. Diana la abrazó y los tres permanecieron así, unidos, en medio de la sala destrozada. La luz roja de las patrullas entraba por las ventanas, tiñendo el piso con reflejos que parpadeaban como un corazón herido pero aún latiendo. El olor a lluvia y madera rota llenaba el aire. Era el fin de una pesadilla, y el inicio de algo que aún no sabían nombrar. En la puerta, Yvette, ya esposada, se volvió una última vez. Su mirada encontró la de Diana, y por un momento hubo silencio. Ya no había gritos ni furia, solo un cansancio profundo. «Ganaste», susurró antes de ser llevada. Diana desvió la mirada, dejando caer lágrimas silenciosas. César la rodeó con el brazo firme. Ella no ganó nada. Perdió lo único que la hacía humana. Afuera, los autos comenzaron a marcharse. La lluvia aumentó. Y en aquella madrugada, bajo los truenos y las memorias que aún ardían, una familia rota por el odio renacía entre los escombros. Los días siguientes fueron un torbellino de noticias, declaraciones y titulares. La casa aún olía a humo y miedo cuando César, Diana y Angélica se vieron rodeados de reporteros al salir de la comisaría. «Señor Hernández, ¿es cierto que su cuñada falsificó la muerte de su esposa? ¿Cómo descubrió todo?» Las preguntas venían de todas partes, pero César no respondía. Solo sostenía con fuerza la mano de Diana, protegiéndola con su cuerpo. El destello de las cámaras se reflejaba en las lágrimas que aún no terminaban de secarse. La justicia ahora tenía nombres, pruebas, rostros, y los fantasmas del pasado finalmente recibían sentencia. Yvette fue oficialmente acusada de falsedad ideológica, secuestro, fraude documental y tentativa de homicidio. Sus cómplices también fueron detenidos. Cuando César declaró, la voz se le quebró al leer el nombre de ella. «Destruyó vidas, incluso la suya», dijo mirando al piso. Diana, en otra sala, contó su versión entre sollozos. Cada palabra era una herida reabierta, cada recuerdo un descenso al infierno del que creyó que nunca saldría. Pero habló con dignidad, no como una víctima, sino como alguien que por fin se liberaba de la prisión invisible donde vivió durante 5 años. El caso conmocionó al país. Los titulares lo llamaban «el secuestro de la esposa muerta». Los programas de televisión mostraban fotos antiguas de César y Diana, comparando el antes y el después de la tragedia. Algunos intentaban romantizar el reencuentro, otros resaltaban el horror de la traición familiar. Pero para ellos, nada de eso importaba. El verdadero juicio ocurría dentro de cada uno. César aún despertaba en medio de la noche, empapado en sudor, reviviendo la escena de la invasión. Diana a veces se levantaba llorando, buscando a su hija en la oscuridad, y Angélica, inocente, dormía entre los dos, como si su presencia fuera el único lazo capaz de mantener el hogar en pie. Sin avisar a nadie, César tomó una decisión. Vendió la mansión donde todo empezó. «Ese lugar es una tumba de recuerdos», le dijo a Diana, contemplando por última vez las llaves antes de entregarlas. Ella lo observó en silencio, comprendiendo que aquel acto era simbólico, una liberación. En pocas semanas compraron una casa sencilla, alejada de la ciudad. Ahí, los días comenzaron a nacer distintos. El sonido del viento entre los árboles reemplazó el ruido de los autos, y la risa de Angélica se extendió por los rincones como una nueva melodía. Por primera vez, había rutinas simples. Diana sembraba flores en el jardín, César preparaba torpes panqueques para el desayuno, y Angélica dibujaba en las paredes de la terraza. A veces, el silencio seguía pesando, recordándoles lo que habían perdido. Pero también había algo nuevo entre ellos, una especie de fe reconstruida.
Nunca imaginé que la vida pudiera comenzar de nuevo después de tanto dolor, dijo Diana, mirando una puesta de sol. César la abrazó por detrás, con la voz ronca pero serena. Sí puede, cuando uno decide volver a vivir. Una tarde, Angélica apareció con un dibujo en la mano. En él había 3 figuras, un hombre, una mujer y una niña de la mano bajo un cielo colorido. En una esquina del papel, un corazón rojo con la palabra familia. César miró el dibujo y sintió el pecho abrirse de emoción. ¿Lo puedo poner en la pared?, preguntó la niña. Claro que sí, hija, respondió Diana con los ojos humedecidos. Es el lugar más bonito de la casa ahora. Cuando la niña lo colgó, el viento entró por la ventana, trayendo el aroma de las flores recién plantadas. El tiempo pasó despacio, sanando las heridas poco a poco. La risa volvió, la casa cobró vida, y el pasado, aunque doloroso, empezó a perder fuerza. A veces Diana aún soñaba con su hermana, pero ya no con miedo, sino con compasión. Ella se destruyó intentando quedarse con algo que nunca fue suyo, dijo una mañana, mientras tomaba café con César. Él asintió en silencio. Y nosotros sobrevivimos porque no dejamos morir el amor, respondió, apretando su mano. En ese momento, Angélica entró corriendo al patio, con el cabello dorado iluminado por el sol. Era como si la vida misma hubiera decidido florecer otra vez. Meses habían pasado desde aquella noche que lo cambió todo. El tiempo, con su silenciosa sabiduría, comenzó a curar lo que parecía incurable. El rostro de Diana ya no llevaba el mismo miedo, y César, aunque aún marcado, había recuperado la serenidad que creyó perdida. Angélica crecía feliz, corriendo por el patio de la nueva casa, donde el sol entraba sin pedir permiso y la vida florecía en cada rincón. Pero aún había algo que pesaba sobre los 3, un símbolo del pasado que necesitaban enfrentar de una vez por todas. La lápida de Diana, aún erguida en el cementerio, mintiéndole al mundo que ella estaba muerta. Una mañana, César entró a la cocina y encontró a Diana parada frente a la ventana, observando el cielo. «Creo que ya es momento, ¿no te parece?», dijo ella con voz firme pero dulce. Él entendió sin necesidad de más palabras. Era hora de derribar el pasado. Y así aquella tarde, la familia se preparó en silencio. Se vistieron con ropa sencilla, tomaron flores nuevas y juntos se dirigieron al cementerio. El camino, antes marcado por lágrimas y dolor, ahora se sentía distinto. Había una ligereza en el aire, como si el destino esperara ese gesto desde hacía mucho tiempo. Al llegar, el viento sopló con fuerza, moviendo los árboles como viejos testigos. La lápida blanca seguía ahí, intacta, fría, mentirosa. El nombre de Diana aún brillaba en el mármol, rodeado de musgo y pétalos marchitos. César respiró hondo mientras Diana se acercaba, sujetando la mano de su hija. Durante 5 años, esta piedra contó una historia que no era la mía, dijo ella, con la voz temblorosa. Pero hoy recupero lo que me arrebataron. Angélica la miró confundida. ¿Por qué vamos a romper eso, mamá? Diana sonrió con ternura. Porque yo ya no vivo aquí, mi amor. Vivo allá, señaló el pecho de la niña. En tu corazón. César abrió la cajuela y sacó una pesada masa cuyo metal brillaba bajo el sol de la tarde. Por un momento, se quedó quieto, observando ese monumento que representaba todo lo que había perdido y todo lo que había recuperado. Diana se acercó, le tomó la mano y dijo en voz baja, «Hazlo por nosotros». Él asintió, sujetó el mango con firmeza y, juntos, él, Diana y Angélica, levantaron la masa. Un golpe fuerte resonó por todo el cementerio, un sonido seco que quebró el silencio como un trueno. El mármol se partió en 2, astillando el nombre grabado. El pasado comenzaba, por fin, a derrumbarse. Diana cayó de rodillas frente a los pedazos,
con lágrimas recorriéndole el rostro mientras acariciaba la piedra rota. Aquí morí, César, pero también aquí renací. Él se arrodilló a su lado, sosteniéndola por los hombros. Y yo pasé 5 años enterrado contigo, sin saberlo. Hoy es como si los dos hubiéramos vuelto a la vida. Angélica, con los ojos brillosos, se acercó y colocó una flor sobre los fragmentos. Ahora ya no estás bajo tierra, mamá, dijo con inocencia. Ahora te trajimos de vuelta. Diana la abrazó llorando, y César las envolvió a ambas en un gesto que parecía sagrado. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y dorados. El viento sopló, esparciendo pétalos sobre los tres. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Solo el murmullo del campo, la luz cálida del atardecer y la respiración entrelazada de aquella familia renacida. Nada puede borrar lo que vivimos, dijo César, mirando el horizonte. Pero lo que importa es lo que decidamos ser de aquí en adelante. Diana apoyó la cabeza en su hombro y Angélica les apretó las manos. El pasado, por fin, había sido derrotado. Mientras se alejaban, los rayos del sol golpeaban los pedazos de la lápida destruida, haciéndolos brillar como pequeños espejos. Y allí, entre ruinas y luz, algo susurraba en el viento. Una sensación de renacer, de milagro. Diana miró hacia atrás por última vez y sonrió libre. «Adiós, Diana muerta», murmuró. «Bienvenida, Diana viva». César pasó el brazo alrededor de ella, y juntos caminaron tomados de la mano con su hija, atravesando la reja del cementerio como quien cruza la frontera entre el ayer y el mañana. El cielo ardía en colores, y la última luz del día los envolvió por completo. La niña corrió adelante, riendo, con el cabello dorado iluminado por el sol poniente. Diana y César la miraron, conmovidos. «Ella es nuestro milagro», dijo él, con la voz entrecortada. Diana asintió, con los ojos llenos de emoción. «Ella es la razón por la que estamos vivos». Y cuando Angélica giró para llamarlos con una sonrisa pura, César y Diana se miraron entre lágrimas y amor. Por primera vez en mucho tiempo, no había dolor ni miedo, solo la certeza de que, incluso después de la noche más larga, el amor siempre encuentra la forma de nacer de nuevo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.